En este capítulo y a partir de este y los que siguen vamos a comenzar a hablar sobre las funciones en JavaScript. En el capítulo 11, si bien no recuerdo, hablamos acerca de las funciones, pero en estos capítulos, comenzando desde este y unos cuantos que vienen, vamos a hablar más a fondo sobre las funciones en JavaScript. Bien, para definir una función en JavaScript debemos utilizar la palabra clave function. Podemos utilizar una declaración de función o una expresión de función. Las funciones que creamos no se ejecutan, las funciones que creamos, no se ejecutan inmediatamente, sino que se guardan para su uso posterior. Es decir, se ejecutarán cuando las invoquemos. Las funciones también se pueden definir con un constructor de funciones, JavaScript llamado function. Nótese que escribimos function acá con mayúscula. Las expresiones de función se pueden hacer autoinvocadas. Una expresión de función autoinvocada se invoca o inicia automáticamente sin ser llamada. Las funciones de JavaScript se pueden describir mejor como objetos, ya que tienen propiedades y métodos en su interior. Las funciones de flecha, arrow, es un tipo de funciones que permiten una sintaxis corta para escribir expresiones de funciones. No se necesita usar la palabra clave function cuando se usa una función de flecha, arrow. Tampoco se necesita la palabra clave return y las llaves. Las funciones de flecha o arrow no son compatibles con Internet Explorer 11 o versiones anteriores. Vemos ejemplos en el código para ver un poco más a detalle sobre las funciones en JavaScript. Vamos a ver temas de definición y conceptuales. Bien, acá vamos a ver. Acá tengo en la parte izquierda mi código JavaScript y en la parte de derecha mi página HTML por si necesito usar algún elemento. Ok, más o menos la estructura de una función en JavaScript. Definimos primero, escribimos function, es una palabra reservada. Luego acá ponemos el nombre de una función. Mi función, por ejemplo, le pongo así. Y paréntesis. Y acá podemos pasar parámetros separados por comas. Ok, a ver así. Parámetro 1, por ejemplo, coma, para parámetro 2, coma, parámetro 3. Vamos a pasarle más de un parámetro. Y acá llave. Y acá adentro colocamos el código. El código de la función, ¿no? Así se crea una función. Quiero que veas acá arriba que bueno, acá en la derecha hay una página web, puedes ver, y acá tengo una función llamada mi menú. Esta función ejecuta este código de acá y puedes ver que haya creado una función y hace que el menú sea adaptable. Por ejemplo, presiono F12 y entro al modo de móviles y el menú mira cómo se convirtió con CSS y acá JavaScript, pues le he dado este aspecto y esta funcionalidad, ¿no? Entonces estoy usando ya una función, pero acá más o menos puedes ver la estructura y se le puede pasar parámetros, ¿no? Acá no estoy pasándole parámetros, pero esta función, mi menú, está en todos los archivos de este curso porque se usa para este menú de acá, ¿no? Para darle su efecto, tal como te mostré. Por ejemplo, vamos a ejecutar rápidamente algo. Digamos que acá dentro de mi función, en parámetro 1 le voy a poner por ejemplo A y acá B. Okay. Solo dos parámetros. Y acá adentro, por ejemplo, voy a hacer que haga un return, una multiplicación de A por B. Nosotros podemos por ejemplo aquí hacer una operación. Acá arriba, ante la función, voy a declarar por ejemplo una variable x igual
yo puedo llamar a mi función antes incluso de haber, o sea, primero hay que crearla obviamente, pero la puedo llamar antes, ¿no? Arriba, mira, estoy llamando arriba y la función está acá abajo todavía. Entonces acá arriba la llamo y voy a hacer que multiplique 5 por 10, por ejemplo. Entonces coloco 5, y 10. 5 por 10 sería 50, ¿no? ¿Y dónde le estoy diciendo que multiplique 5 por 10? Acá, dentro de la función a por b. A y b es como este par de parámetros de acá, 5 y 10. Y a por b, o sea, 5 por 10 sería 50, si no. Entonces vamos a comprobar. Vamos a hacer acá arriba mismo document.element_by_id. Voy a mandar el resultado a un span de tipo datos, con id datos, perdón. Este id datos está acá en esta página HTML. Acá en medio de estos dos párrafos hay un span. Puedes ver el código HTML. Bueno, lo vengo explicando en varios capítulos anteriores a este tema de funciones. Y acá se va a mostrar en medio de estos dos párrafos hay un span con id datos, por eso que acá le pongo datos y le pongo .inner.html. Igual le paso el valor x. ¿Por qué el valor x? Pues este es de acá, es la operación de 5 y 10. 5 por 10 sería 50, ¿no? Entonces actualizo y me da 50, como puedes ver. Entonces acá estoy usando ya mi función, está acá. Incluso le puedo poner calcular o multiplicar, por ejemplo, multiplicar según lo que haga la función, ¿no? Y acá obviamente tengo que cambiarle el nombre, es multiplicar, y actualizo, igual lo sigo imprimiendo, ¿no? Entonces acá estamos haciendo uso de una función. Ok, también podemos definir una función de JavaScript mediante una expresión o llamado expresiones de función. Por ejemplo, acá voy a crear así, creo una, bueno, ponerle así, expresión de función. Acá creo una constante llamada x, voy a ponerle y, okay, y, porque acá ya le definí como x y voy a ver conflicto acá arriba, la variable. Constante y igual, escribo la palabra function, palabra reservada, igual a, b, y entre llaves hago un return de a por b, una multiplicación de a por b. Okay. Y acá simplemente hago document.element_by_id, envío los valores al span de datos. Es el mismo que acá. Acá lo voy a comentar porque para que no se ejecute vaya a generar un conflicto. Acá datos.inner.html, igual acá le paso y, es la variable y que he definido acá. Okay. Si actualizo, mira cómo me lo devuelve. Hemos almacenado una función dentro de una variable. O sea, esta función de acá se le llama, digamos, una expresión de función. Pero una vez que hemos almacenado esta expresión de función dentro de una variable, en este caso la variable y, la podemos usar como una función, esta variable. Ok, mira, por ejemplo, voy a hacer así. Acá, en vez de, bueno, acá después de y, aquí coloco un paréntesis y los valores que quiero multiplicar. Por ejemplo, 7 por 3, ¿no? 7 por 3 es 21. 7 y 3. Y si actualizo, me devuelve 21, ¿no? Entonces acá mismo, dentro de esta función, estamos diciendo que multiplique, o que retorne la multiplicación de a por b. Y acá le estoy diciendo pues que esta y, que es este de acá, que almacena esta expresión de función, este y de acá multiplique 7 por 3 y nos devuelve 21, ¿no? Entonces ahí estamos usando ya una expresión de función, ¿no? O expresiones de función. También tenemos lo que es el constructor de función. Vamos a ponerle acá. Por ejemplo,
Bueno, como visten acá, definimos las funciones con la palabra reservada function, ¿no? Pero también la podemos definir con un constructor de funciones con la palabra function. Por ejemplo, voy a hacer así, voy a crear una constante, una variable, y voy a ponerle mi función, ¿no? Tú le puedes poner el nombre que desees a tu variable. Igual escribo new, la palabra reserva new, y luego function, este también para construir la función, un constructor de función. Y dentro, pues por ejemplo, le paso el valor a, coma, b, entre comillas dobles, y acá otra coma, y también entre comillas como tipo string hago un return a por b, esa operación, y luego debajo hago un document.element_by_id. voy a comentar este de acá porque voy a haber un conflicto para que no se ejecute. Document.element_by_id, y ahí le paso igual el id datos .inner html igual, y acá voy a llamar mi variable mi función que contiene este constructor de función, mi función, ahí está, y hago que multiplique por ejemplo dos valores. Vamos a ver 5 por 5 es 25, ¿no? Entonces 5,5, y acá me debe devolver 25. Como puedo ver acá me ha devuelto 25. Entonces acá estamos haciendo uso del constructor de función, este de acá. Normalmente se suele usar tal cual como usamos acá. Se usa la palabra reservada function y el nombre de la función normalmente, y el constructor de función no se suele usar mucho, pero se puede usar cuando se quiere hacer alguna tarea especial, ¿no? Como concepto queda también, es como un recurso que nos va a servir a la hora de programar con JavaScript. También existen las funciones autoinvocadas. Vamos a ver. Las funciones autoinvocadas o una expresión autoinvocada se invoca o se inicia automáticamente sin ser llamada. Una expresión de función se va a ejecutar automáticamente si la expresión va seguida de un paréntesis. No podemos autoinvocar una declaración de función, y debemos agregar paréntesis alrededor de la función para indicar que es una expresión de función. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de función autoinvocada. Por ejemplo, coloco paréntesis y dentro escribo la palabra reservada function, paréntesis y otra llave. Si te das cuenta, estoy siempre metiendo dentro de un paréntesis la función. Acá está la apertura de paréntesis y acá el cierre de paréntesis. Y dentro, por ejemplo, puedo hacer un document.element_by_id. Igual a uso del elemento con id datos. Voy a comentar este de acá para que no se ejecute y no haya conflicto. .inner html, y acá le voy a meter un mensaje. Por ejemplo, hola nube colectiva. Coma al final. Y acá al final de este paréntesis, este de cierre de aquí, voy a colocar un paréntesis, apertura y cierre y punto y coma. Okay, mira, y ahora voy a actualizar acá y me devuelve el mensaje, como puedes ver automáticamente. Esta función se puede invocar automáticamente sin ser llamada, como puedes ver, o también se define como una función o funciones autoinvocadas, ¿no? También puedo utilizar una función podemos utilizar las funciones de JavaScript como valores. Por ejemplo, podemos utilizar funciones como valor. Por ejemplo, estamos viendo conceptos y definiciones sobre qué son las funciones y varios detalles. Es importante tener estos conocimientos porque casi todo en JavaScript son funciones y debes conocerlos, es como la base, ¿no?
Por ejemplo, acá voy a crear una función llamada mi función. Creo que acá ya creé una función con ese nombre, mi función. Bueno, acá creé una variable, pero voy a poner por si acaso mi función 1 para que no se vea como duplicado, lo vea como duplicado. Acá por ejemplo le coloco dos parámetros a y b. Entre llaves hago acá un retorno de una multiplicación, a por b, y acá voy a crear una variable con x y llamo mi función 1. Esta es la que he creado acá arriba, y ahí voy a decirle que multiplique los dos valores, ¿no? Por ejemplo 10 y 10 por 10 son 100, ¿cierto? Debería devolverme 100. Entonces acá abajo lo que voy a hacer es un document.get element by id. Lo envío el resultado al elemento con id datos .inner.html. Igual le paso x. Esta x es la que está acá, ¿no? Ahora acá por acá tiene una variable llamada x, ¿cierto? Va a haber un conflicto. Mejor le pongo un z, ya, porque ya usé y x, ahora sería z acá. Control C, actualizo y no me está devolviendo nada. Vamos a ver qué está pasando. Presiono F12 para ver qué error. Acá me dice que en la línea 43 acá hay un problema. Acá me falta el signo igual después del nombre de la variable z. Control S y vamos a actualizar acá y me devolvió 100. Estoy usando una función como valor, ¿no? O sea, mi función acá se ejecuta la multiplicación de 10 por 10. Mi función acá a por b 10 por 10, pero eso lo he metido dentro de esta función. Con su operación la he metido dentro de la variable z y la utilizo como un valor, ¿no? Entonces acá me devuelve el resultado en z, que sería 100, ¿no? Yo también podría usar la función en expresiones, por ejemplo usando este mismo ejemplo acá. Por ejemplo acá en 10 y 10 acá le podría poner por ejemplo por 2, y si actualizo acá me devuelve 200, ¿no? Estoy haciendo que se multiplique 10 por 10, que sería 100, y luego fuera de paréntesis que multiplique por 2, o sea 100 por 2 sería 200, ¿no? Acá me devolvió 200, como puede ver. Y por último vamos a hablar sobre las funciones de flecha o arrow en inglés. En inglés arrow significa flecha. Las funciones de flecha nos permiten tener una sintaxis corta para escribir expresiones de funciones. No necesitamos mayormente escribir la palabra reservada function, la palabra clave return y las llaves. Por ejemplo, vamos a hacer rápidamente un ejemplo. Escribo constante, por ejemplo t, un nombre variable, y dentro coloco a, b, y acá coloco la row y hago que se multiplique a por b, y acá simplemente escribo un document.get element by id. Bueno, voy a comentar acá para que no haga conflicto. Igualmente hago uso del elemento con id datos .inner.html igual, y coloco la variable t y los valores. Esta variable t es la que he escrito acá. Los valores que quiero multiplicar, por ejemplo, que sean 3 por 3, ¿no? Debería ser 9. Si actualizo acá debería darme 9. Entonces acá hemos hecho rápidamente una función de flecha, porque acá tenemos una flecha o un arrow, ¿no? Y como puedes ver, la función de flecha no hemos hecho uso de la palabra reservada function, la palabra reservada return y las llaves. En cambio acá, por ejemplo, si vamos a nuestra función, acá hemos usado la palabra reservada function, y las llaves y la palabra return, ¿no? Estas funciones de flechas te permiten escribir una sintaxis corta
para escribir expresiones de funciones. No son muy adecuadas para definir métodos de objetos. Las funciones de flecha no están elevadas, deben definirse antes que se utilicen. Ojo, si tú quieres utilizar, acá yo he utilizado mi función, pero la he definido primero acá arriba, ¿no? Así que primero la defines acá arriba, la función de flecha, y después recién la utilizan, ¿no? Así que mucho ojo con eso. Bien, hasta aquí este capítulo sobre la definición, en donde hemos definido las funciones de JavaScript del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.